¿Qué tal? Les damos la bienvenida a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema de gramática comparativa verdaderamente fascinante, el puente que conecta los infinitivos del italiano con los del español rioplatense. A simple vista, estas dos lenguas romances comparten una base casi idéntica. Pero ojo, porque también vamos a descubrir el punto exacto donde la cosa cambia y toman caminos muy distintos. Así que, ¡arranquemos! A ver, la gran pregunta que nos va a guiar a lo largo de toda esta presentación es clave. ¿En qué se diferencia exactamente la expresión del pasado entre los infinitivos en italiano y en español? Claro, es súper fácil confiarse cuando dos idiomas se parecen tanto, ¿no? Pero es justamente en esos detalles del pasado donde reside la verdadera fluidez y donde se da esa divergencia estructural tan importante. Vamos a desglosar todo esto para entender la lógica de fondo. La hoja de ruta de hoy es súper clara. Primero, repasamos rápido los conceptos básicos del infinitivo presente. Segundo, hacemos una comparación de ese presente. Tercero, vemos cómo se forma el infinitivo pasado. Cuarto, sus usos en la vida real. Y quinto, el plato fuerte, la diferencia esencial. Pasamos entonces al punto 1, conceptos básicos del infinitivo presente, pura zona de confort. Básicamente, el infinito presente, en italiano, es el verbo en su estado más puro. Es esa forma base que encontramos cuando buscamos una palabra en el diccionario, como amare, credere o dormire. ¿Y para qué sirve? Bueno, su función principal es indicar una acción general, o bien una acción contemporánea, o sea que ocurre al mismísimo tiempo que el verbo principal de nuestra frase. Es la esencia de la acción, sin preocuparnos por un tiempo específico o por quién la está haciendo. Ahora, en la práctica real, este infinitivo aparece en 4 contextos muy marcados dentro de la gramática italiana. Primero, suelto, como un verbo no conjugado independiente. Segundo, y este es un clásico, pegado detrás de verbos modales o causativos, como deber, poder, querer, hacer o dejar. Tercero, puede disfrazarse y funcionar directamente como un sustantivo. Y cuarto, es el protagonista indiscutido de las frases impersonales o genéricas. La verdad, es una herramienta estructural súper versátil. Vamos al punto 2, infinitivo presente. Acá empezamos con la gramática comparativa en serio, el puente entre el italiano y el español. Fíjense en este ejemplo porque ilustra maravillosamente lo parecidos que son ambos idiomas. Si queremos expresar voluntad, el italiano voglio partire domani es un calco exacto del español rioplatense quiero viajar mañana. Tenemos un verbo modal conjugado seguido inmediatamente por el infinitivo presente. Cero fricción gramatical. En esta etapa, el puente entre ambas lenguas es de hormigón armado. Y cuando usamos el infinitivo como sustantivo, el paralelismo sigue intacto. El famoso refrán italiano il sapere è potere se traduce de forma literal y perfecta como el saber es poder. Los dos sistemas lingüísticos nos permiten agarrar el verbo en su forma base, ponerle un artículo definido adelante y usarlo como sujeto de la oración. Es una correspondencia impecable. Si miramos la morfología, o sea, cómo están armadas las palabras, entendemos por qué nos resulta todo tan familiar. En italiano, a la raíz del verbo, le sumamos las terminaciones menosare, menosere o menosire. Y en español, lo mismo, raíz más menosar, menoser o menosir. Amare es amar, credere es creer, dormire es dormir. Aprender este tiempo verbal italiano partiendo del español no cuesta nada porque estructuralmente hablando son casi un espejo. Nos metemos en el punto 3, formación del infinitivo pasado, la progresión gramatical. Bueno, acá la cosa se pone un poco más sofisticada. ¿Qué es exactamente el infinito pasado? A diferencia del presente, ya no es una sola palabrita, sino un infinitivo compuesto. Su trabajo exclusivo es indicar una acción que pasó antes de la acción del verbo principal. Literalmente funciona como una máquina del tiempo dentro de la oración para dejarnos bien en claro el orden cronológico de los eventos. Para armarlo en italiano solo necesitamos seguir 2 pasitos. Primero, elegir el verbo auxiliar correcto en infinitivo. Y atención, porque acá empieza el verdadero desafío de la gramática comparativa. En italiano, el auxiliar puede ser essere, ser o estar, o avere, tener o haber. El segundo paso es simplemente sumar el participio pasado del verbo principal. Pero ojo, esa primera decisión de qué auxiliar usar es la piedra angular de toda esta estructura. Y es justo ahí donde empezamos a soltarle la mano al español.
A ver, en el escenario más amigable, cuando el auxiliar italiano que corresponde es avere, la estructura es igualita al español. Combinamos avere más parlato y nos da avere parlato. En español decimos haber hablado. ¿Listo? En este caso específico, todo sigue fluyendo y la traducción mental directa funciona de maravilla. Pasamos al punto 4. Uso del infinitivo pasado. Contextos y aplicación en la vida real. ¿En qué momentos es estrictamente necesario usar este infinitivo compuesto para hablar del pasado? Principalmente después de verbos de pensamiento o sentimiento, donde estamos reflexionando sobre algo que ya terminó. También es una regla de oro usarlo después de ciertas preposiciones o conjunciones temporales. Y por último, es la manera más natural y elegante que tiene el idioma para expresar que nos arrepentimos de algo que ya hicimos. Miremos un ejemplo bien claro con un verbo de pensamiento. En italiano decimos pensavo di avere sbagliato. Su contraparte en español es pensaba haber cometido un error. Lógicamente la acción de mandarse la macana y equivocarse ocurrió antes que la acción de estar pensándolo. Los dos idiomas usan el infinitivo pasado para marcar esta línea de tiempo, manteniendo esa conexión estructural que veníamos viendo. Y detrás de una preposición, la lógica sigue siendo exactamente la misma. Italiano, dopo aver studiato sono uscito. Español, después de haber estudiado salí. Ese dopo, o después de, exige sí o sí el uso del infinitivo compuesto para indicarnos que hubo que terminar la primera acción, estudiar, antes de poder pasar a la segunda, salir. Y llegamos al punto 5, la diferencia esencial, el gran conflicto central. Acá está el quiebre. Presten mucha atención a este arrepentimiento sobre una acción de movimiento anterior. En italiano estamos obligados a decir mi dispiace di essere arrivato tardi, usando el auxiliar essere, pero en español decimos lamento haber llegado tarde. El español se queda anclado comodísimo en el verbo haber para todos los casos. Esta es una divergencia masiva entre las dos gramáticas. Y esta es la regla de oro que nos tiene que quedar grabada a fuego. En italiano se alternan essere y avere, mientras que en español se usa exclusivamente haber. Básicamente, el español le tira todo el trabajo pesado al verbo haber y se olvida, pero el italiano no. El italiano nos exige frenar un segundo, analizar el verbo principal y decidir si lleva ser o tener. Es una capa de complejidad extra que hace toda la diferencia a la hora de sonar natural. Para que nos quede un buen mapa mental de todo esto, hagamos un resumen. El infinitivo presente marca acciones simultáneas, un paralelismo perfecto. Parlare es hablar, pero al querer marcar una acción anterior en el pasado, ahí se abren los caminos. El español va siempre a lo seguro con su estructura única, haber hablado o haber ido. El italiano, en cambio, exige muchísima más precisión. Haber parlato con el verbo tener, pero essere andato con el verbo ser, cuando por ejemplo hablamos de movimiento. En definitiva, dominar esta estructura significa entender perfectamente las similitudes, pero sobre todo, respetar las diferencias. Transitar entre estas lenguas es como caminar por un puente súper firme y confiable cuando hablamos en presente, pero que requiere estar con los 5 sentidos alerta cuando viajamos al pasado, reconociendo ese punto de inflexión donde el italiano impone su propia regla de auxiliares. Y para cerrar, dejamos una pequeña duda en el aire para mantener esa mente activa. La próxima vez que haya que expresar que algo pasó primero en italiano, ¿cuál va a ser el auxiliar correcto que destrabe la oración? ¿Va a ser essere o va a ser avere? Acordarse de frenar a hacer esa elección es, literalmente, el secreto de la fluidez. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.